zozobra y pensando qué ha pasado. Una audiencia de habeas corpus que se efectuó en días anteriores. ¿Cuáles han sido los resultados y qué hay hasta ahora, abogado Vicente Torres? Buenos días, bienvenido a Radio Morena. Buenos días, un gusto poder estar acá en Radio Morena y una feliz Navidad a todos los que nos escuchan a través de las diferentes plataformas. Bueno, en realidad la audiencia de habeas corpus se desarrolló el 24 de diciembre. En esta audiencia comparecieron los accionantes, que en este caso son los padres de los niños desaparecidos, juntos con el Comité Permanente de Derechos Humanos, y del otro lado como accionados el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional. Participaron muchos activistas de derechos humanos en amicus curiae, es decir, personas interesadas en que se resuelva por parte de la jueza. Y fue una audiencia bastante larga, fue una audiencia de 6 horas aproximadamente, donde la jueza decidió algunos puntos importantes. Fue un habeas corpus instructivo, es decir, un habeas corpus donde se estableció por parte de la jueza que sí existió desaparición forzada, que se reunió los elementos de que los agentes del orden intervinieron, aprendieron a los niños y que básicamente no se tiene información sobre ellos. En ese sentido, la jueza resolvió algunos puntos, por ejemplo, la conformación de una comisión de 5 personas a fin de que se continúe justamente con las averiguaciones respecto de dónde se encuentran los niños en este momento. También se ordenó al Ministerio de Educación la implementación de un programa donde se muestre el tema de los derechos humanos que tenemos las personas, en el habeas corpus también a la fuerza pública, que se ajusten a los protocolos de intervención en materia de niñez y adolescencia. Justamente este fue un punto de debate en el cual básicamente la defensa de los accionados, en este caso del Ministerio de Defensa, establecía de que existen procedimientos, pero que esos procedimientos no se tomaron en cuenta en el momento del abordaje a estos 4 niños. Entonces fue un habeas corpus bastante interesante por parte de la jueza. Tal vez justamente dentro del debate del habeas corpus ya se conocía la noticia de que habían sido hallados 3 cuerpos en Taura. Ya después el Comité Permanente por los Derechos Humanos manifestó de que efectivamente son 4 cuerpos los que se encuentran en Taura y que en este momento se encuentran en pleno reconocimiento como tal. La situación de los cuerpos era que estaban en estado de putrefacción y también calcinados, lo que impedía justamente la identificación dactilar, por lo que se requiere otros métodos para buscar de alguna manera si es que existe coincidencia en el ADN entre los progenitores de los niños desaparecidos y esos cuerpos, ¿no? Pero aquí lo que hay que reflexionar justamente es lo que dice la jueza, ¿no?, respecto a la intervención de la fuerza pública cuando están de por medio niños y adolescentes. Y es que existen procedimientos especiales en materia de protección especial cuando hablamos de niños y adolescentes. Esto justamente va en la línea de que la responsabilidad del Estado fue en el momento de que esos niños se treparon en la camioneta, los treparon en la camioneta. Y básicamente tenían 2 opciones: o ponerlo a órdenes de autoridad competente si es que se estuviese cometiendo algún delito flagrante, o ponerlo en resguardo de los progenitores como tal. Eso no ocurrió y por eso nos encontramos en esta situación el día de hoy. Son las 8 de la mañana con 47 minutos. Es un tema que ha causado conmoción al interno del país, pero también en otros países, organismos internacionales incluso. ¿Qué es lo que se avisora y que podría pasar en estos días? Precisamente porque ya hay una impotencia. Han pasado tantos días, ya casi 20 días, y no se sabe exactamente dónde están. Y el grito del país ha sido: ¿dónde están los niños? Correcto, Mayra. Justamente en esa línea la ciudadanía se ha pronunciado respecto a esta situación y básicamente lo que debe de ocurrir es que el gobierno central no debe de escatimar esfuerzo a fin de
ubicar a los niños en caso de que se encuentren con vida. Lastimosamente, lo que mencionaba en entrevistas anteriores, es poco probable debido al tiempo que ha transcurrido desde la desaparición de ellos. De hecho, la Convención de Desapariciones Forzadas, de la cual Ecuador es parte, y también el Protocolo de Roma respectivo de esta convención, lo que establece es que las primeras 72 horas son trascendentales para ubicar a una persona desaparecida. Y en esta línea hay que tener también presente de que no es el único caso que ha ocurrido en el Ecuador. Hay muchos casos en los cuales niños y adolescentes desaparecen a diario. Entonces, este es un llamado justamente a las autoridades a fin de no escatimar esfuerzo en el momento que se presenta una denuncia de la desaparición de niños y adolescentes. El Ecuador, a través de la suscripción de estos convenios, se compromete y tiene deberes puntuales como tal, y dentro de esos deberes puntuales es la debida diligencia, es decir, activar los protocolos de búsqueda, activar los protocolos de intervención por parte de la Fiscalía. No puede ser posible que estemos ante 16 días de situación de desaparición de un niño y recién se hayan realizado los allanamientos respectivos después de 14, 16 días. Entonces, frente a la mínima sospecha de desaparición de niños y adolescentes, en realidad el Ecuador debería de activar todos los protocolos a fin de determinar la ubicación y el paradero de estos niños. Hoy estamos hablando de 4 niños de las Malvinas. Sin embargo, todos los días se desaparecen en el Ecuador niños y adolescentes por diferentes motivos. Y bajo ese contexto es que se deben de activar las alarmas a fin de identificar dónde se encuentran los niños y adolescentes, Mayra. Hay una gran preocupación, 8 horas 50 minutos, amables oyentes. El diálogo con el abogado Vicente Torres, jurista y especialista en derechos humanos. Aquí vale y cabe para orientación. Es necesario, para eso están precisamente los profesionales. Las repercusiones ante una declaratoria, porque estamos hablando de una sustanciación, que es lo que implica una garantía básica y elemental, fundamental, como es un habeas corpus en cada una de sus características, en este caso el constructivo, amables oyentes. ¿El por qué? Si se ha perdido o se ha dejado de lado esa tutela que jamás va a desaparecer, que es el Estado como tal, para cada uno de nosotros. Protección de derechos humanos, cuando hablamos ya de esta era de la justicia constitucional y la era de la convencionalidad en el orden de derechos humanos. No son meras expectativas, son obligaciones, doctor Vicente Torres. Correcto, correcto. Justamente son obligaciones del Estado tutelar y garantizar el ejercicio de los derechos. Dentro de esos derechos, evidentemente, está el derecho a la vida, el derecho a la protección integral, llámese el derecho a la protección integral, el derecho a la protección física, psicológica, sexual, moral de las personas como tal. Y sobre todo, en este caso particular, cuando estamos hablando de niños, evidentemente los niños tienen los mismos derechos humanos, más las prerrogativas por el hecho de ser niños. El interés superior del niño es un principio fundamental que se encuentra establecido, como bien lo decía, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en la Constitución, en el Código de la Niñez y de la Adolescencia. Que este caso sirva como un caso icónico frente a la protección integral en materia de niñez y adolescencia como tal. De hecho, la jueza así lo trató en el transcurso de la audiencia, que la doctrina de la protección integral debe ser justamente aplicada por todos los entes del Estado, por todas las entidades de la sociedad civil y por supuesto por la familia. Frente a esto, las garantías básicas era justamente la protección de esos niños y adolescentes como tal. Entonces, también hay que hacer un énfasis bastante claro en este punto, ¿no? Lastimosamente estamos en una sociedad polarizada, donde básicamente de un lado le endilgan la responsabilidad al otro y del otro lado estamos diciendo que se quieren aprovechar electoralmente. Dejemos de lado esa polarización, centrémonos en el hecho cierto, en el hecho fundamental que es la condición humana. Correcto, exacto. La protección de la niñez y adolescencia bajo el paraguas de la condición humana como tal. Ese hito que es firmado por el Estado ecuatoriano como tal, que son dos en el contexto de la convencionalidad. El hito niñez, adolescencia, y el otro es el de la mujer como tal. Somos Estado ratificatorio.
Estado ratificatorio. Y cuidado, hermanos ecuatorianos, porque la prudencia con la que tratamos en este espacio de Radio Morena, porque aquí no se ha sancionado todavía a nadie. Correcto. Y en esa línea, justamente, bajo esa línea, es indispensable que el Estado ecuatoriano no escatime esfuerzo a fin de determinar la responsabilidad de los autores de este hecho de desaparición forzada, o en su defecto, si se llega a determinar de que estos 4 cuerpos le pertenecen a los niños, determinar quiénes fueron los responsables de quitarle la vida a esos niños. Y paciencia, sí. No le vamos a pedir a los familiares directo, pero desespera. El que espera, desespera. Pero tanto la prueba dactilar, las pruebas antropológicas, como también las pruebas, en el caso de ADN, por lo que se ha dicho, de lo que se ha encontrado acá, porque recuerde que hace unos días decían que también habían 4 cuerpos no sé dónde. En Pozorja. En Pozorja, no sé qué habrá pasado. Todos estos procedimientos están obligados a llevarse de la manera más exigua posible, la manera más exhaustiva, porque caso contrario, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Por supuesto. Y no observan protocolos esenciales. Por supuesto, y en esa línea justamente el Ecuador, si es que no se llega a determinar la responsabilidad de los autores, básicamente podría este caso escalar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y básicamente sería un nuevo caso en el Ecuador sea condenado precisamente por la participación o la omisión del Estado frente a las investigaciones y ante la determinación de la responsabilidad. Por eso es importante no escatimar esfuerzos, sobre todo para llegar a una verdad. La verdad social, es decir, que la ciudadanía encuentre respuesta justamente en qué pasó con estos 4 niños. Darle la tranquilidad a los padres en lo que cabe, qué pasó con sus hijos. Es decir, la zozobra en la que viven los progenitores de estos niños es angustiante. Frente a las situaciones que se han presentado, 18 días han transcurrido. Recién el día de ayer se ha podido determinar antes de ayer, por parte de una jueza, que se den las instrucciones a las respectivas entidades del Estado a fin de no escatimar esfuerzos y ya no hay una supuesta desaparición forzada. Hay una desaparición forzada de acuerdo a lo establecido en la sentencia por la jueza en el habeas corpus. Y cuidado, por ahí alguien me va a decir, que para la prueba de ADN, en el caso de yo estoy adelantándome, estoy queriendo también que tomen conciencia que esos procedimientos establece la medida que van a tomar o la que vayan ahora. Según lo que dicen, esos cuerpos han sido encontrados incinerados, irreconocibles. Probablemente yo me estoy haciendo una idea. Hay que agotar todos los recursos. Y si hay que recurrir, porque la asistencia internacional, para quienes, no, es que hay que esperar 40, 45 días, 30 días, los días que haya que esperar, pero también hay cómo acelerar en base a otros países, porque hay convenios en donde puede asistir un Estado con mejor tecnología, con más avanzada tecnología, ante la urgencia de este drama humano. Y usted dijo, abogado Vicente Torres, se ha politizado este tema. Cuidado. Son las 8:56. Y yo le preguntaba extra micrófono y quiero hacerlo también aquí para que escuche la audiencia de Radio Morena, porque me parece importante. Han circulado imágenes, fotografías de estos niños tatuados, con quizá armados algunos, ¿no? Con pistola en la mano, en el cinturón. ¿Qué tiene que ver esto con lo que ha pasado? Bueno, en realidad, básicamente esta politización del caso está de más. Como sociedad debemos de tener un punto de encuentro y básicamente es la protección de la niñez y adolescencia. Por un lado, se quiere de alguna manera desprestigiar o buscar la manera de que estaba justificada la intervención de las Fuerzas Armadas frente a la posible actuación o la supuesta actuación de estos niños como tal. Pero bajo ningún contexto, Mayra, bajo ningún contexto, ninguna persona podría desaparecer en un Estado de derecho, en un Estado constitucional de derecho y de justicia. Ninguna persona. Es decir, básicamente lo que se quiere implementar dentro de la ciudadanía es que estaba justificada la intervención porque supuestamente estos niños pertenecían a GDO o algo por el estilo. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es un principio básico de los derechos humanos como tal.
frente a la otra situación, que es la politización por parte de algunos actores políticos frente al caso, eso también debe de ser condenable como tal, porque estamos hablando sobre la paz y la tranquilidad social, en el sentido de que es indispensable que los niños y los adolescentes sean protegidos por el Estado como tal. Lo que la jueza dispuso en el habeas corpus es sumamente importante. Lo que la jueza dispuso es que cada vez que exista la situación de intervención, cuando estén participando niños o adolescentes, se activen los protocolos específicos y especiales que se determinan dentro de la norma y los diferentes instructivos que tienen las Fuerzas Armadas. Es más, la jueza le preguntó al defensor del Ministerio de Defensa y le dijo: ¿ustedes aplican los instructivos cuando existen intervención por parte de las Fuerzas Armadas? Y el defensor del Ministerio de Defensa dijo: sí tenemos los protocolos activos, sí tenemos la intervención oportuna. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó en este caso? Entonces, ¿por qué no se activaron los protocolos? ¿Por qué no se llamó al EQ 911? ¿Por qué no se le puso a disposición de autoridad competente? ¿Por qué no se le llamó a los padres y se los puso en buen resguardo con los padres? Pero esto no es solamente algo que puede quedar en este caso. Esto es algo que se debe ser extensivo para todas las personas que atienden, para todas las personas que en el día a día, en su cotidianidad, tienen a niños y adolescentes. Es importante la doctrina de la protección integral. ¿Cuál es la doctrina de la protección integral? Que no hay que escatimar esfuerzo para saber y decir que estos niños están protegidos. Yo le ponía el caso. ¿Qué pasa cuando un niño asiste a una escuela y resulta que la escuela lo saca de clases y lo pone en la calle? ¿Quién es responsable de ese niño? La institución. La institución, correcto. Entonces, bajo esa misma lógica, la institución era responsable justamente de la integridad y de la vida de estos niños y adolescentes que el día de hoy son motivo de debate nacional frente a su desaparición. Ahora son las 9:00 a.m. A propósito de este tema mediático, el caso de los 4 niños desaparecidos en Malvinas, Guayaquil, hemos escuchado al abogado Vicente Torres. Gracias por estar aquí en Radio Morena. Hay algo para concluir. Este fallo del día, 24, este fallo no solamente se queda en la declaratoria. Aquí hablamos de encontrar la mejor forma de protección de derechos humanos. Aquí buscamos, amables oyentes, hermanos ecuatorianos, responsabilidades. Abre la ruta, el camino para el acceso a una justicia como tal. Y por supuesto, prevención y sanción. Así es. Doctor Vicente Torres, gracias por venir a Radio Morena. Muchas gracias. 9:00 a.m. De esta forma llegamos a la parte final de su programación. Morena Noticias, primera emisión. Tiempo de diciembre. Regale detalles, regala felicidad con Claro, el 50% de descuento para que regales felicidad en cada detalle. Encuentra en cada uno de los centros de atención a clientes Claro laptops, celulares, PlayStation 5, Smart TV, con descuentos. Págalos a 18 meses. La cuarta cuota será gratis o puedes diferirlos con tu tarjeta de crédito y recibe 2 meses de gracia. Corre a los centros de atención a clientes Claro y aprovecha